Bienvenidos a GESET, Escuela para la Paz. Les saluda Mariana Félix y es un gusto para mí compartir desde aquí, desde la Sierra de Durango, en medio de la naturaleza. Un tema que me encanta, la cuestión de la paz. Creo que la cuestión de la paz empieza y termina en cada uno de los seres humanos que integramos este planeta y que solo así podríamos hablar de una paz mundial, una paz en lo colectivo. Cada uno de nosotros damos forma a la realidad que se encuentra allá afuera. Por lo tanto, solo hasta que nosotros hemos integrado en nuestra conciencia las polaridades y hemos accedido a más allá de lo aparente, podremos nosotros vivir en paz y, por ende, terminarán las guerras. ¿Por qué es tan importante el tema de la paz? Empezando por nosotros mismos. Porque de entrada, vivir en paz nos garantiza la felicidad. Puede estar sucediendo un Armagedón allá afuera y nosotros estar tranquilos. Esa es la gran recompensa de vivir en paz. Creo que la vida espiritual de cualquier ser humano se reduce a vivir en paz. Por lo tanto, nuestro trabajo diario, nuestro trabajo constante de estudio bíblico, de escudriñar en la palabra, en la Torá, se debe de reflejar en nuestro modo de vivir en paz. ¿Y qué es vivir en paz? Cuando vivimos en paz, vivimos completamente tranquilos y confiados. Sabemos que pase lo que pase, todo tiene una razón de ser y tiene una consecuencia que nos llevará a mejores cosas. No nos puede alterar nada. Puede ser que yo me sienta con un poco de preocupación, pero no me quite el sueño. Puede ser que sí me inquiete un poco, por ejemplo, una enfermedad, una crisis económica, dificultades en el trabajo, dificultades en la pareja, pero estamos serenos y confiados en que eso nos conduce a un mejor lugar. Entonces, vivir en paz es fundamental en lo individual y en lo colectivo. Por lo tanto, es necesario, es urgente que nosotros busquemos ese objetivo en nuestra vida. Busquemos realmente vivir en paz, ser felices. Porque solo así este planeta va a sanar de todas las problemáticas que se han presentado a lo largo de la historia. Y se preguntarán entonces, ¿por qué y para qué se ha vivido tanto tiempo en guerra? Porque nosotros estamos en guerra dentro de nosotros mismos. Sí, nosotros generamos las guerras a nivel mundial. ¿Y de qué manera nosotros, podemos hacer esto tangible? ¿Cómo podemos nosotros ver el efecto que tenemos en lo colectivo? ¿Sí? Como nosotros actuamos dependiendo de diferentes parámetros de conducta, ¿sí? Regidos por el ego, eso tiene un impacto allá afuera, directamente, ¿sí? ¿De qué manera se refleja el conflicto, por ejemplo, entre árabes y judíos en este momento en nosotros? Cuando nosotros estamos siempre criticando al que no es como nosotros, al que no tiene nuestras mismas creencias, al que no tiene nuestra misma fe, lo criticamos pensando que está o que vive en la mentira y que no tiene la verdad. Y por lo tanto lo vemos como un enemigo. Eso lo podemos ver cotidianamente. Al que es diferente, al que se manifiesta de una manera distinta, al que es divergente, al contestatario, a todo lo que es diferente y que no lo toleramos, es una forma de nosotros de fraguar ese conflicto allá afuera. Entonces es fundamental que nosotros hagamos nuestra parte en nuestro interior para que esa paz
se refleje afuera. Solo así los trabajos diplomáticos de los gobiernos van a tener un efecto positivo. Si nosotros no vivimos en paz, tampoco los políticos van a hacer la paz. No se va a hacer la diplomacia de la paz. Y para esto hay muchas muestras en la historia. Si hablamos del conflicto árabe-israelí, cada vez que un mandatario trataba de hacer la paz con el otro, por ejemplo, cuando Egipto trató de hacer las paces con Israel, cuando Golda Meir era primera ministra de Israel, ¿qué pasó? Mataron a ese presidente egipcio. Lo mataron. Y lo mismo pasó cuando Pérez trató de hacer la paz también con los palestinos. Un radical judío lo asesina. ¿Por qué? Porque todavía no está en sintonía con lo que nosotros traemos en nuestro corazón. Entonces, solo así los políticos van a hacer su trabajo de paz, de verdadera paz. Dicen algunos historiadores más materialistas que la paz es diplomática, ¿sí? Y es verdad, pero esa diplomacia se va a realizar cuando nosotros la hayamos trabajado en nuestro corazón. Definitivo. Entonces, nosotros sostenemos los gobiernos con nuestro nivel de conciencia. Si en este país hemos mejorado en algunas cosas es porque nuestra conciencia ha mejorado. Nosotros sostenemos los gobiernos. Si en Venezuela en este momento está en peligro de terminar la dictadura, es porque los venezolanos ya evolucionaron en su conciencia, ya subieron de nivel. Por ejemplo, si cuando acabe el conflicto árabe-israelí es porque se integraron esas polaridades, es porque el radicalismo religioso dejó de ser en las personas que conforman ese conflicto. Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer como naciones occidentales que dependemos o que nuestra historia ha devenido de los valores occidentales? Nosotros lo que tenemos que hacer, sobre todo los que todavía aún están dormidos, es despertar. Que el sufrimiento los haga despertar de su letargo espiritual. Y que después empiecen a hacer su trabajo de refinamiento espiritual de sí mismos. Y los que ya están despiertos, empezar a trabajar más directamente con su alma, darle su alimento, trabajar consigo mismos para integrarnos. Yo creo que la paz es posible si nosotros vivimos en paz. Entonces, esta reflexión que yo te hago es con ese objetivo, porque soy una persona altamente sensible, es imposible que no resienta lo que está pasando en este momento. Estoy aquí muy lejos del conflicto, pero definitivamente nos afecta. Por ejemplo, si el Estado judío desaparece, Occidente corre peligro, porque nosotros devenimos de ellos. Si el islamismo radical logra su cometido de destruir a Israel, nosotros corremos peligro, porque el islamismo radical ha devenido en estados teocráticos en Medio Oriente, en estados esclavistas, algo completamente diferente a lo que sucede en Occidente. Entonces Occidente tiene que renacer de la decadencia en la que se encuentra. Nosotros nos encontramos en decadencia. Y si el adversario, la falta de libertad y democracia ha podido propagar sus ideas, es porque no. Sí, así es. Si el contrario ha podido avanzar tanto en sus propósitos, es porque nosotros estamos en un nivel de conciencia muy reducido y eso se refleja en la decadencia en Occidente. El exceso de libertad ha hecho que los valores occidentales estén completamente diluidos. Y por eso para el Islam ha sido tan fácil expandir sus ideas. Y por eso es que hay tanto converso al islamismo. Tenemos que admitir la parte que nos toca.
porque hacerlo significa que vamos a hacer una recapitulación y vamos a tratar de enmendar lo que está mal en nosotros. ¿Sí? Entonces, cada vez que veo algún video de personas que se convierten al Islam, es porque les ayuda a regular esos excesos. Les gusta esa restricción porque han vivido demasiado en una extrema libertad que deviene en libertinaje. Entonces el Islam les da esa capacidad de autorregulación por la falta de libertad que tiene esa religión. Entonces, nosotros en Occidente pues hemos vivido en la completa libertad, tenemos completa libertad para poder ejercer la fe que a nosotros nos parezca y del modo que a nosotros nos parezca. ¿Sí? Entonces, no hemos podido asumir una conciencia más madura y tomar las riendas de nuestra vida. No lo hemos hecho. Entonces, esas ideas extremas por eso han podido tener tanta aceptación en la sociedad, en el mundo, ¿sí? En América hay muchos conversos al Islam, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque les gusta esa forma de vida tan restrictiva que los saca de ese libertinaje en el que han estado. Entonces, cuando estamos hablando de la paz, estamos hablando de una paz que nos ayuda a nosotros a gobernarnos a nosotros mismos, a dirigirnos a nosotros mismos, a la no necesidad de entrar en conflicto con los demás, porque nosotros estamos en paz con nosotros, ¿sí? Es muy peligroso lo que se está llevando a cabo en estos tiempos con la expansión del Islam en el mundo. Es muy peligroso porque ya sabemos cuáles son las condiciones en las que viven esos países, las ideas extremas que tienen esas personas. Entonces no se trata de ir a combatirlos directamente, no, esa no es nuestra propuesta. Nosotros siempre vamos a abogar por la paz. La cuestión es trabajar en nosotros, refinarnos desde nuestro interior para poder vivir en paz y no buscar esas alternativas a nuestra vida. Entonces, vamos partiendo de nuestra situación real, vamos partiendo de esa situación que nos ocasiona tanto sufrimiento, porque ese es el punto de partida, ese es el punto de bendición. Poco a poco vamos a ir desarrollando esos especie de tips para poder empezar a vivir de esa manera, ¿sí? Esto que está pasando actualmente en Medio Oriente es algo muy serio y si Israel pierde la guerra, está en peligro de desaparecer, y no solamente ellos están en peligro, sino todo Occidente. Israel es como el muro de contención en esa parte del mundo. Si cae ese muro de contención, caemos todos los occidentales, porque nosotros pendemos de los valores espirituales que vienen en la Torá, como cristianos, como evangélicos, como judíos, como protestantes, como católicos. Todos nosotros corremos peligro si cae Israel, pero no podemos ver esa conexión porque hay muchísima propaganda en contra. Pero si tú tienes conciencia de todo esto que está sucediendo, yo te invito a que realmente te pongas a trabajar contigo, porque esa es la mejor forma de apagar la guerra. Trabaja contigo, trabaja en tu interior, refínate, mejórate, accede al conocimiento espiritual, estudia Torá, estudia Zohar, en fin, hay tanto que podemos hacer con nosotros, no con los demás, con nosotros. Es ahí donde empieza la paz en el mundo. Muy bien, espero que te haya gustado, que te haya servido esta aportación que he hecho en mi podcast. Disculpa que se haya cortado de repente el video, pero se me acabó la memoria y tuve que hacerlo de esta manera. Muy bien, pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Que tengas un excelente inicio de semana. Hasta luego. Shalom.